Hola, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es relato pedagógico. Bueno, espero les agrade este video, así que comenzamos. Bueno, para iniciar este video quiero presentarme. Mi nombre es Dania Magali García Juárez. Soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Especial y me encuentro en mi primer año. Este video va a tratar acerca de un relato pedagógico. Voy a contar lo que yo viví en mi jornada de observación. Bueno, y para empezar, ¿dónde yo hice mi jornada de observación? Bueno, la hice en la primaria Urbana Federal Benito Juárez. Les dejo una fotito de cómo es la primaria. ¿Y qué servicio lleva esta primaria? Bueno, lleva USAER y su número es USAER 47. Y lo primordial, ¿dónde se encuentra la escuela? Bueno, se encuentra ubicada en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Les dejo una fotito de cómo es Ixtlán. ¿Y de qué fecha fue mi jornada de observación? Bueno, mi jornada se realizó a partir del lunes 12 de enero hasta el viernes 16 de enero de este año. Bueno, sin más que decir, iniciaremos relatando mi primer día, así que ¡vamos! Mi primer día en la jornada de observación fue el martes 13 de enero y se preguntarán por qué el martes y no el lunes como yo había mencionado en el inicio. Esto porque mi escuela no laboró el día lunes, así que me tocó esperar hasta el día martes para poder iniciar con mi jornada. Al llegar a la escuela, el horario al cual acudí fue a las 8:40 porque quería observar cuál era la entrada de los alumnos, además de que tenía que esperar a nuestra maestra y a la tutora para que nos dejaran pasar. Observé que los niños son muy organizados también en la escuela porque en la entrada ellos tienen marcado con flechas cuál es la entrada y cuál es la salida. Dejaré una foto de más o menos cómo se ve. Y también observé que son muy respetuosos porque al estar en la puerta nos saludaban de una manera muy cálida. También respetan a la persona que se encuentra en la puerta, la cual les indica a qué hora es su hora de entrada. En eso llegó la maestra Jessica Martínez Santiago, quien además de ser maestra de la USAER 47, también es la directora de la misma y fue nuestra tutora durante la jornada de observación. Ella nos saludó cálidamente y nos dirigió a su salón donde trabaja. Al ir caminando observamos que la USAER se encuentra en un segundo piso, lo cual al tener algún niño con discapacidad visual, discapacidad motriz o discapacidad que ocupe silla de ruedas, sinceramente le complicaría mucho subir y bajar solo. Al entrar al salón pudimos observar que es un salón muy cálido y muy alegre, ya que las maestras lo tienen decorado con material para el aprendizaje del niño. Dejaré también unas fotitos de cómo se ve su aula. Y mencioné las maestras, porque no solamente ahí trabaja la maestra Jessica, sino también trabaja la maestra Asunción, quien colaborativamente se divide en los grados de la primaria así. La maestra Jessica trabaja desde primero hasta tercer año. Y la maestra Asunción trabaja desde cuarto a sexto grado. En el video vamos a hablar más sobre la maestra Jessica, pues al ser nuestra tutora, pues trabajamos muchísimo más con ella. Nos acercamos a su espacio y le ayudamos a ordenar las sillas, a colocar las mesas y a limpiar el pizarrón. Cabe aclarar que yo no iba sola, iba acompañada junto a una compañera de nombre Noemí. Así que pues la ayudamos y ella nos mencionó que tenía pensado trabajar el día martes, como marcaba su horario, con 3 niños. En eso llegaron las primeras 2 alumnas, una niña de segundo B y otra niña de segundo C. La maestra nos mencionó que cada niña trabaja con un ritmo diferente y con técnicas, la verdad, muy diferentes. Por ejemplo, con una niña tenías tú que ser más meticulosa y estar más apegada a ella y sinceramente, pues sí, darle más el tiempo, mientras la otra, lo único que tenías era que dar los apoyos, por ejemplo, las hojas para colorear o las actividades, porque ella sí las podía realizar. Lo único que ella le costaba era socializar, porque al momento de acercarnos ella no nos hablaba. Bueno, esto vamos a pasar con nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad fue el dictado de colores, el cual consiste en que en una hoja la maestra va a poner diferentes objetos y ella va a decir,
vamos a colorear de color rojo el carro. Pero antes, paréntesis, como cada niña trabaja diferente, pues cada niña tiene palabras muy diferentes. Por ejemplo, una tenía palabras con más sílabas trabadas y otra niña tenía con un poquito menos, pero pues era trabajar conjuntamente, o sea, que las dos niñas vieran los temas, porque como mencioné, cada niña aprende diferente y sus métodos también son diferentes. Terminamos la actividad y nos pasamos al dictado de palabras, donde la maestra con unas taparroscas les ponía encima la letra, por ejemplo, la A, después la B, después la C, después la D, así. Y la maestra les daba esas tapitas a las niñas. Así que, pues como dije, a cada niña pues trabaja diferente. Entonces a cada niña le daba una palabra diferente y la niña tenía que escribir con esas tapitas la palabra. Al finalizar de hacer las tapitas, ellas tenían que leer. Bueno, terminamos la actividad y como juego, ya que las niñas la verdad les agradó trabajar con nosotras, querían jugar con nosotras. Así que jugamos un juego de memoria, la cual consiste en unas fichas que en una parte, por ejemplo, está el policía con su placa y en otra sale una ficha donde el policía está robando. Entonces nosotros teníamos que ver cuál era la correcta. Entonces al verlas, porque las íbamos pues poniendo en el centro de la mesa, al notar que salía la correcta, pues poníamos la mano y la última mano que quedaba, esa era la que perdía y se quedaba con todas las fichas. Ganaba la que se quedara sin fichas. La verdad fue un juego muy divertido y pude notar que en ese tipo de ejercicios, o bueno, ese tipo de juegos de mesa, los niños aprenden mucho los valores. Porque, por ejemplo, una niña la verdad sí jugaba un poquito grosera y la maestra le llamó la atención. Y no fue de que le gritó nada, sino que nada más le dijo, tranquila, vamos a jugar bien, porque si no las maestras no van a querer jugar. Y la niña la verdad se controló y fue algo que me asombró porque yo pensaba que, pues como algunos maestros que yo observé, le gritaban a los niños y así entendían, pero no, o sea, hay métodos por el cual el niño puede aprender sin gritarles. Por ejemplo, ese que hace la maestra, que les habló así. Si no van a jugar bien, pues las maestras tampoco quieren jugar con niñas que no juegan bien. Así, la verdad, pues fue muy grato porque también fueron técnicas que nosotras fuimos recopilando para un futuro al ser docente. Llegaron las 10:40 y las niñas tenían que retirarse y regresar a su aula regular. Estuvimos esperando a otro niño igual de segundo, pero él no llegó, así que aprovechamos el tiempo para realizar la encuesta al docente, la cual fue esta, que les mostraré en un momento. Esta fue la encuesta que le realizamos a la maestra. Aquí nosotros buscábamos identificar las estrategias pedagógicas y de inclusión que el docente aplica para la atención a la diversidad y la forma de colaboración que establece con las familias y la comunidad escolar. Les comentaré algunas preguntas que nosotros les hicimos, además de que compartiremos la respuesta de la maestra Jessica. Por ejemplo, pusimos ¿qué la motivó a tomar el papel como docente de educación especial? Ella nos mencionó que ella quería ser maestra de educación primaria, pero al notar la población que educación especial atiende, le agradó más y por eso se inscribió a la escuela. Además que le gusta mucho apoyar y ayudar a estos niños. Ella toma varios cursos y varios diplomados para mejorar y actualizarse para apoyar a esta población. Otra que me gustó fue ¿qué implica ser un profesional en la educación especial? Y dice que pues la actualización constante, como mencioné anteriormente, al tomar cursos, talleres, diplomados, esto les ayuda más para poder atender a su población y atender a los niños de una manera mejor. Otra pregunta sería, ¿qué estrategias se utiliza para motivar a los alumnos y mantener su interés durante las actividades del aprendizaje? Ella nos mencionó que los sellos y las estrellas. Y sí, la verdad notamos que en su mesa tiene muchos sellos. Les dejaré una fotito de sus sellos. Y a los niños sinceramente les agrada porque, por ejemplo, al tener una actividad como habíamos hecho la de dictado de colores, los niños decían, maestra, ¿me pone mi sello? Y la verdad se notaban muy entusiasmados, además de leer qué sello les tocó, porque cada sello tiene una ponderación. Por ejemplo, el sello de sigue así es un 9,
esforzarte un poquito más es un 8, así varios tienen una ponderación. También otra pregunta que compartiré es: ¿de qué manera fomenta la participación de los alumnos incluso cuando presentan barreras importantes? Ella dice que hace actividades enfocadas en la autonomía. Ella nos mencionaba antes de realizar las actividades que nosotros no podíamos ayudarle a la niña. O sea, si la niña decía, ayúdame a encontrar la palabra, nosotros no podíamos ayudarle porque hay que hacer esto, hacerlos autónomos. Y la verdad sí noté que ella ha trabajado con esto y la verdad sí le ayuda mucho a los niños, ya que únicamente los niños nos pedían ayuda, pero para abrir un print. O sea, no era para decirnos, oiga maestra, dígame cuál es. No, la verdad sí noté que los niños son muy autónomos. Bueno, terminamos nuestra encuesta y llegó el recreo, en el cual nosotros en el recreo pues desayunamos y observamos la escuela. La verdad la escuela es muy grande. Preguntamos cuántos alumnos hay y aproximadamente hay 380 alumnos. Y al terminar el recreo regresamos al aula y ¿qué creen? Pues al regresar al aula, después del recreo seguimos platicando con la maestra Jessica, la cual nos mostró algunos portafolios donde venían información acerca de alguna discapacidad o algún trastorno que tenía los niños. Nosotros pedimos permiso para leerlos y ella sí nos dejó leerlos y sinceramente leer estos documentos sí te abren un panorama, porque nosotras pensábamos que ser maestro de educación especial nada más era hacer la encuesta psicopedagógica o canalizar al niño para poder entrar a la USAER, y ella nos mencionaba que no, que hay niños que desde preescolar, al estar ya en USAER, pues ya vienen con un papel donde dicen que en la primaria ellos tienen que recibir esta educación igual, este apoyo, ese servicio de apoyo. También ella nos menciona que trabaja con actores educativos y lo pudimos notar en las carpetas porque viene adjuntada cuando van al psicólogo, por ejemplo, el informe que hace el psicólogo. Y también es muy interesante lo que abarca el psicólogo, que son varios test, cómo trabaja el niño independientemente, cómo se comporta por medio de los juegos. Y aquí el único que puede diagnosticar es la psicóloga. Nosotros como licenciados en educación especial o maestros en educación especial, nosotros no podemos diagnosticar. Nosotros podemos decir, es un probable diagnóstico, no decir 100% es esto. Porque no tenemos las bases, nos dijo la maestra, tiene que ser alguien especializado, como el psicólogo. Al leer el de psicólogo también mencionaba que el psicólogo trabaja con el neurólogo, o sea, es un trabajo colaborativo. Y si el niño lo requiere, se manda con el neurólogo. Nosotros pudimos observar el trabajo de un neurólogo gracias al expediente de una niña que tiene Prader-Willi, que es una discapacidad que sinceramente yo nunca la había escuchado, pero ahí la observé y la verdad sí leí acerca, y ellos tenían también un cartel de cómo es. Aquí les dejaré una foto que tomé. Bueno, regresando al tema, pudimos observar cómo es el trabajo de un neurólogo. Él igual hace el informe médico, pero él se centra más en antecedentes de la familia. Por ejemplo, si la mamá tuvo alguna patología durante el embarazo, el papá, antes si tuvo una patología, la abuela, el abuelo, algún tío. Y él anota todo, o sea, por ejemplo, ponía el tío tuvo esto, la mamá tuvo esto, o sea, la verdad sí abarca mucho el neurólogo. Además de que, pues le hace un examen general, por ejemplo, le pone peso, altura, índice de masa corporal, varios estudios que le hace, si ocupa tomografía o no, y todo esto, o encefalograma. Y la verdad, les digo, o sea, fue algo muy interesante, ya que uno se queda que nada más la docente de USAER es la que hace estos informes, pero no es un trabajo conjunto. Lo que hace la maestra de la USAER fue lo que notamos, es que ella en un papel que se entrega a dirección hace su planeación y ella en eso pone, el niño presenta dificultades, por ejemplo, en matemáticas. ¿Y qué actividades les voy a decir en matemáticas? Hace una tabla. Entonces pone, ¿qué va a aprender el niño? Y lo ha aprendido, porque eso se entrega al final del semestre, al final del parcial, o lo pueden entregar cada 2 semanas. Eso fue la verdad muy interesante, la cual nos llenó de mucha información y nos hizo comprender lo que realmente es ser un maestro de educación especial.
Y así no termina el día, porque la maestra Asunción tiene una alumna con discapacidad visual y nos invitó a observar cómo es trabajar con ella. Observamos que la niña está aprendiendo a trabajar el braille, así que vimos cómo ella lee e identifica palabras. Ella estaba trabajando con la PL, con la PL. Estaba trabajando pla, ple, pli, plo, plu. Y la maestra le hacía hacer planas escribiendo eso en braille, porque la niña no sabía usar braille. La maestra nos comentó que ella tuvo que también aprender y ella tiene un manual que también les voy a dejar aquí, con la cual ella trabaja para poderle dar un aprendizaje y una educación mejor a la alumna. Observamos también cómo ella lee y le decía a la maestra que si esa era la palabra. Por ejemplo, leía y decía, ese es plátano. Y la maestra decía, sí, correcto. Trabajamos con ella muy poquito tiempo porque pues ya se acercaba la hora de la salida, la cual era es a las 2 de la tarde en la primaria. Y antes de terminar, pues la maestra fue a dejar a su alumna de nombre Gina y nosotros nos quedamos limpiando el salón, ayudando a las maestras para que al día siguiente estuviera limpio. Y eso fue todo por el día de hoy. Bueno, por el día martes. Antes de retirarnos de la escuela, le ayudamos a la maestra Jessica a limpiar el aula. Colocamos de nuevo las mesas en su lugar, las sillas y limpiamos el pizarrón. Y las clases terminan a las 2 de la tarde, así que a las 2 la maestra nos dejó retirarnos y eso fue por el día martes, nuestro primer día de la jornada de observación, así que seguiremos con el segundo día. Nuestro segundo día de la jornada de observación inició a la misma hora, a las 8:40 ya estábamos en la escuela esperando a la maestra Jessica. Ella al llegar, pues accedimos junto con ella a la escuela y llegamos de nuevo a ayudarle a limpiar el salón, a colocar las sillas y a limpiar el pizarrón y colocar la fecha. Al momento de ya tener todo listo, llegaron nuestras dos primeras alumnas, que igual eran las niñas de segundo B y la niña de segundo C. Al momento de empezar a trabajar, ellas nos comentaron que tenían una actividad de danza porque iban a participar en un concurso de baile, así que pues se tenían que retirar un momento. Y nosotros pues dijimos, bueno, y nos pusimos un poquito tristes la verdad porque pensamos que no iba a llegar algún otro niño como el día anterior. Y no, llegó otro niño, igual de segundo C, el cual con él trabajamos los números del 1 al 10. La maestra en una tableta más o menos así, que era un número que tenía, por ejemplo, 6 pelotitas y un espacio en blanco. Entonces el niño tenía que contar y poner el número. Así estuvimos trabajando del 1 al 10, ya que el niño no sabía identificar estos números. Trabajamos con él esas actividades y después la maestra con un sello empezó a poner 10 marcianitos. Entonces el niño también iba contando hasta alcanzar el número 10. Ahí pueden notar que hay problemas para escribir porque el niño se confundía en algunos números. Por ejemplo, el 7 decía que era el 10, el 8 que era el 7 y el 10 que era el 4. O sea, mezclaban varios números. Pero la maestra decía que aquí entraba el lado familiar. Bueno, el contexto familiar, porque el niño sí sabe, pero en su casa como no recibe este apoyo, pues se rezaga. Entonces al momento del día siguiente llegar, pues él no sabe nada o no se acuerda de nada porque no reforzó en casa. Entonces ahí también nosotros hicimos un análisis de que también el contexto familiar pues puede perjudicar o puede ayudar al niño. De ahí volvieron a llegar las niñas del segundo B y del segundo C y con ellas trabajamos lo siguiente. Con ellas trabajamos centenas, decenas y unidades. Con ellas trabajamos el coloreado también. La maestra nos mencionó que las centenas iban de color verde, las decenas de color rojo y las unidades de color azul. El método con el cual la maestra les enseñó las centenas, decenas y unidades fue por medio de galletas. Ella decía que una galleta pues es una unidad, el paquete de galletas que son 10 pues es la decena y ya la caja que tiene 10 paquetes de 10 pues es la centena. Y trabajamos con copias tipo así, donde decíamos a las niñas, van a colorear donde hay una centena, 2 decenas y 3 unidades, por ejemplo.
Entonces las niñas identificaban y pintaban. Así estuvieron trabajando. Bueno, de ahí pues terminamos la actividad porque les digo, pues se retiraron las niñas, entonces perdimos un poquito de tiempo y al finalizar la maestra Jessica nos dijo que ahora era nuestro turno de poner el sello. La verdad las niñas se notaban muy emocionadas por ver qué sello íbamos a poner, así que seleccionamos su sello favorito, el cual es uno de Snoopy, que igual dejaré aquí cómo se ve el sello, que la verdad se ve muy bonito y les gusta mucho a las niñas y las motiva, que es lo esencial, que las motivan a seguir aprendiendo y seguir yéndolo a usar. Antes de que se retiraran las niñas, aprovechamos el tiempo para preguntarles si les podíamos hacer igual unas preguntas, las cuales son las siguientes. Fueron las preguntas que nosotros le realizamos a las niñas. Tuvimos que cambiar algunas palabras que tenían tecnicismo. Finalizamos la encuesta, palabras y acordadas. Nos dirigimos al recreo. En el recreo la pasamos con las maestras, ya que ellas muy amablemente nos invitaron un champurrado y un panqué. Al finalizar de comer el panqué y tomar el champurrado, pasamos con el siguiente alumno, el cual con él trabajamos las tablas de multiplicar. La maestra nos mencionó que con él trabajaban la suma repetida, o sea, por ejemplo era 8 más 8 más 8 más 8, ¿cuánto es? En vez de decir es 8 por 4, ¿no? Que es 32, así. Bueno, con él trabajamos las tablas de multiplicar, pero ahora resolviendo problemas. Por ejemplo, la maestra le ponía, Juan vende paletas y cada paleta cuesta 4. Si le compran 5 paletas, ¿cuánto es? Si le compran 6 paletas, ¿cuánto es? Entonces el niño hacía eso. La verdad, pudimos observar que el niño es muy bueno en esa área, solamente que lo que a él no le favoreciera era que no hablaba mucho, sinceramente. O sea, no sabíamos, era por nosotras que estábamos ahí, pero no platicaba. Pero la verdad, eres muy listo y la verdad, sí resolvía los problemas fácil. Después a nosotras la maestra nos indicó que podíamos hacer el ejercicio, ahora nosotros teníamos que poner uno. Y la verdad pusimos una que era que hacíamos pulseras y que en cada pulsera ocupábamos 6 cuentas y que cuántas ocuparíamos si ocupáramos 3, si hiciéramos 3 pulseras, si hiciéramos 5, así. La verdad fue una actividad muy agradable, ya que también nos ayudó a explorar el cómo realizar actividades y el ser creativo, porque la verdad nos agarró desprevenidas, pero pues la verdad logramos realizar la actividad y lo cual la verdad nos dio una satisfacción porque el niño la verdad respondió. Seguimos conversando con la maestra, igual hablando sobre el trabajo que podíamos realizar, ya que la maestra nos dijo que si podíamos dejar una actividad a los niños, pues estaría bien. Nosotros mencionamos que sí y que nos gustaría hacer una actividad de matemáticas, ya que notamos que con matemáticas es un poquito mejor para poder hacer actividad didáctica. Entonces elegimos realizar la actividad para matemáticas, la cual sería para el día viernes, que ahorita en un momento les contaré cuál actividad hicimos. Estuvimos conversando y llegó el momento de igual de retirarnos, ya que iban a dar las 2 y además ya no llegó algún otro alumno. Cuando iba bajando, sinceramente algo que me sorprendió de la escuela fue que los alumnos limpian su aula, o sea que no hay personal que vaya y limpie el aula. Les digo, ayudamos a la maestra igual a limpiar el aula para dejarla limpia el día siguiente, y así fue nuestro segundo día de la jornada. Algo que se me olvidó comentar durante el segundo día fue que nosotros hablamos con la maestra para poder realizar también nuestra encuesta a un padre de familia, y ella nos mencionó que a la mamá que nosotros le podríamos hacer era una de sus alumnas que es del segundo B, así que nosotros le pedimos el favor de que la avisara. Así que el tercer día de la jornada de observación inició igual temprano, como todos los días, a las 8:40. Esperamos a que llegara la maestra Jessica para poder acceder con ella. Y llegamos al aula, igual ayudamos a colocar las mesas, las sillas y a limpiar el pizarrón. Como mencioné anteriormente, en el segundo día habíamos pedido el permiso de la maestra para poder entrevistar a algún padre de familia de algún alumno. Y ella nos mencionó que iba a llegar la mamá de una de las niñas de segundo grado.
Esperamos a la mamá y llegó y nos contestó la encuesta, que les voy a decir lo que ella nos mencionó. Bueno, la maestra nos mencionó que la verdad es una mamá muy comprometida, que es una de las pocas mamás que sinceramente sí se interesa por su hijo, y como habíamos mencionado mucho, la verdad el contexto familiar apoya o puede perjudicar al niño. Bueno, esas fueron las preguntas que realizamos a la mamá. La actividad realizada y para este día fue trabajar con la CL, con la B. Las actividades consistían en que primero las niñas tenían que pegar en su libreta ambas letras y también pegar diferentes palabras que las tuvieran. Por ejemplo, ponían clavel, clavo, clip, la que trabajó con Cele, y la que trabajó con B era más con banca, bruja, palabras así. Después de que ellas pegaron sus imágenes, la maestra nos dio unas fichitas que tenían las imágenes. Por ejemplo, yo trabajé con la niña de Cele, entonces a mí me tocó pues tener un clavel, un clavo, un closet, una clase, un clip, un eclipse. Entonces al tener esas imágenes yo las ponía en la mesa y les tenía que poner tapaderas. Después la maestra me dio unas tarjetitas donde decía pues la palabra, o sea, venían escritas. Entonces yo se la daba a la niña y la niña me tenía que leer, pero me tenía que pues hacer énfasis en esa palabra. O sea, por ejemplo, donde estaba la C, les aparecía dentro de decirme eclipse, así, para que la niña trabajara y pues siguiera aprendiendo. Entonces cuando le dabas la hojita a la niña, ella te decía, pues aquí está el eclipse, ¿no? Esa fue una actividad que sinceramente también voy a retomar para un futuro, ya que es una muy buena actividad. En la tarde realizamos la encuesta, el guión de entrevista para un miembro de la comunidad. El viernes 16 de enero fue nuestro último día de nuestra jornada de observación. Nosotras nos levantamos temprano, 8:40, y estábamos en la escuela, ya que nos había mandado información el director que él también podía hacernos nuestra encuesta, que era para él, la cual les voy a leer cuál es. Es esta encuesta y les mencionaré un poquito. Nosotros realizamos la actividad, como les había mencionado, de centenas, decenas y unidades, la cual consistía en que nuestras dos alumnas de segundo grado iban a hacer una fábrica de chocolates. Ellas eran las jefas, así que ellas tenían un trabajador. Les dejaré así una fotito de cómo dibujamos en el pizarrón para que se viera más creativo y más didáctico. Para terminar, en conclusión, la jornada de observación me permitió comprender la complejidad de las prácticas educativas en un servicio de educación especial. Estoy evidenciando tanto avances como áreas de oportunidad. Mi relato pedagógico no solo representa una evidencia académica, sino un ejercicio de formación profesional que fortalece mi compromiso con una educación inclusiva y de calidad. Espero les haya gustado este video y hasta luego.